En el trayecto de la vida, todo ser humano tuvo que enfrentar un momento determinado, circunstancias sobre el sentimiento, porque el sentimiento es el mayor examen de un hombre o una mujer de Dios. No es ni siquiera la guerra, ni saque espada, vamos ahora a enfrentar a los demonios, no es eso. Si nos ponemos a analizar sobre el sentimiento, Abraham no enfrentó a nadie para convertirse el padre de la fe. Se enfrentó a sí mismo por lo que Dios le había dicho. Pero él lo convirtió el padre de la fe, fue la obediencia que tuvo hacia Dios para contradecirse a Abraham a sí mismo ante la situación del pedido. Porque el pedido es que te va a evaluar. Porque muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios sobre todas las cosas, hasta que no te tocan la tecla que te van a poner a elegir quién es Dios en tu vida, en qué posición está Dios en tu vida. Abraham se paró él, porque cuando tú te vences a sí mismo y tú te contradices a ti mismo, te estás salvando tú, pero también puede marcar una generación. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Rápidamente aproveche este espacio de este momento para suscribirse, darle like y compartir. Hoy tenemos un programa especial con el apóstol Héctor Encarnación. ¿Cómo se siente, apóstol? Está muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno. Ya no lo presento como invitado porque usted es aquí de la casa. Ya la gente lo estaba extrañando ya, que usted no... Ya. Según por la agenda y los compromisos que usted tiene, sabemos que no puede estar aquí, pero queremos tenerlo aquí cada semana. Amén, amén. Un saludito a mi gente linda de Cartagena, Colombia, que ustedes son muy famosos allá. Ustedes, ¿en Colombia? Sí, los Quiñones. Están aquí orando para que ustedes pisen esa tierra. ¿Cómo va a ser? Así como lo oye. Gente que le oraron a Dios y le pusieron por petición conocerme a mí personalmente. Wow. Y fueron a uno de los eventos y dijeron, esto es una petición contestada de yo verlo a usted. Así me hablaron de ustedes y así. Wow. Una bendición tremenda. Bueno, los colombianos, gracias por el apoyo. Un abrazo de aquí, ¿verdad? Amén, amén. Y pronto estaremos por allá en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así es. Amén. Así es. Apóstol, ¿qué temas traemos hoy para la audiencia? Bueno, vamos a hablar sobre caminando sobre los sentimientos con el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre los sentimientos y cómo caminar sobre ellos. Wow. Un tema tremendo, muy agresivo el tema. Muy agresivo el tema. Sí, sí. A la gente no le gusta que le toquen los sentimientos. Lo que pasa es que la gente elige en qué quiere que le toquen y qué no quiere que le toquen. Hay problemas. Sí, eso es lo que pasa. En el aspecto de los sentimientos, tú sabes que hay cosas que son buenas, pero perjudican, tú sabes. Y no todo es malo, los sentimientos. Hay cosas que te hacen estar bien un momento. Lo que pasa es que luego tú vas a entender que fue para tu propio mal lo que tú no quisiste una vez que sucediera o el cambio que debió haber dentro de la conducta del sentimiento. Muy profundo eso. Sí, porque el sentimiento tiene conducta. Y llega un momento determinado de que tú tienes que elegir si corregirlo o mantenerlo. Pero hay personas que no les gustan reconocer que hay un sentimiento específico que lo domina. Sí, porque no han crecido en el aspecto de la conciencia. Cuando una persona en el aspecto de la conciencia no crece, entonces no está valorando lo que es favorable para su alma. Wow. ¿Entiendes? Entonces, nosotros quisiéramos que el programa sea para todo el mundo, pero muchas veces no sabemos si es para todo el mundo. ¿Tú ves? Porque hay personas que necesitan este empuje, que hoy por la palabra le podemos dar, pero hay otras personas que rechazarán este empuje. Y van a anidar dentro de ellos las cosas que le entretienen para su propio mal. ¿Me entiendes? Entonces, en el trayecto de la vida, todo ser humano tuvo que enfrentar un momento determinado, circunstancias sobre el sentimiento, porque el sentimiento
es el mayor examen de un hombre o una mujer de Dios. Wow. Profundo eso. No es ni siquiera la guerra. No es ni siquiera la guerra, ni saque espada, vamos ahora a enfrentar a los demonios. No, no es eso. Es el sentimiento. Si nos ponemos a analizar sobre el sentimiento, Abraham no enfrentó a nadie para convertirse en el padre de la fe. Se enfrentó a sí mismo por lo que Dios le había dicho. Wow. ¿Ves? Se podría convertir en el padre de la fe por la victoria que podía tener sobre sus enemigos. Pero él lo convirtió en el padre de la fe fue la obediencia que tuvo hacia Dios para contradecirse a Abraham a sí mismo ante la situación del pedido. Porque el pedido es que te va a evaluar. Porque muchas veces nosotros decimos, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Hasta que no te tocan la tecla que te van a poner a elegir quién es Dios en tu vida, en qué posición está Dios en tu vida. Entonces eso pusieron a Abraham ahí, el hijo de la promesa, el que Dios le habló, el que él se adelantó y vino Ismael por Agar. Plan de Dios también en cierto aspecto. Pero el hijo, porque Dios había dicho. Si tú lees hebreo te vas a dar cuenta que ya Dios había dicho. ¿Entiendes? Porque Dios había dicho que era por Sara que venía. ¿Entiendes? Lo que pasa es que se nos olvida lo que ya Dios había dicho. ¿Entiendes? Muy fuerte. Dice, es por Sara que dice. Y dice, y por fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para dar a luz un hijo. ¿Entiendes? Siendo estéril, recibió fuerza. Hubieron varios milagros ahí, porque Abraham ya era viejo. ¿Entiendes? Entonces la edad de Isaac e Ismael tenían cierta distancia de edad. La gente cree que nació uno ahora y otro después. No, tenían su edad separada. ¿Ves? Entonces hay algo aquí que Dios le habla a Abraham sobre el sentimiento y luego que el niño crece. Por eso es que dice Hebreo, y ya casi muerto, porque las promesas nacen cuando ya las cosas parece que no son. ¿Tú ves? Wow. Por eso es que Hebreo lo describe, que me gusta la forma que Hebreo lo describe, cuando dice, y de ya casi muerto, vino descendencia. ¿Ves? Porque cuando los objetivos humanos llegan hasta donde deben de llegar, entonces entra el objetivo de lo que Dios dijo, para que no haya duda quién lo habló. ¿Ves? Entonces el sentimiento es evaluado en Abraham, porque la gente, qué lindo, padre en la fe, en ti serán benditas toda la familia de la tierra. No, Abraham se paró él, porque cuando tú te vences a sí mismo y tú te contradices a ti mismo, tú te estás salvando tú, pero también puede marcar una generación. ¿Ves? Muy fuerte. ¿Entiendes? Entonces Abraham se puso en contra de sí mismo y le dijo, porque había una discusión tremenda entre el criado Eliezer y Ismael. Esa era una discusión encendida detrás de Abraham. Y Abraham se detuvo y le dijo, mi hijo y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Porque no fue que Abraham quiso decirlo, fue por la discusión de ellos dos. Él se detuvo y lo confrontó y le dijo, oye bien, aquí nadie ve heredad. Porque este muchacho y yo vamos a subir allá y vamos a brindar un servicio allá. Y volveremos. ¿Ves? Sí, fue lo mismo que ocurrió. Fue lo mismo que pasó. Subieron allá al monte y allá todo se está probando un sentimiento para marcar una historia. Todo sentimiento vencido marca una historia en tu vida y en los que te rodean por ver rehusado a ti mismo, porque no menciona a Satán en la vida de Abraham en ese momento. Menciona que Abraham obedeció y subió. Y el niño, que el sacrificio no era boca abajo, era boca arriba. Los ojos de Isaac estaban abiertos ante el sacrificio, viendo a su papá. ¿Ves?
Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreo en cuanto a este asunto? Que había un asunto que en sentido figurado. Y en sentido figurado, Abraham en esa prueba de sentimiento vio tres cosas. En sentido figurado lo mató. En sentido figurado lo resucitó. Y en sentido figurado vio la descendencia. Wow. Lo mató en su mente, lo resucitó en su mente y en su misma mente vio la descendencia. Entonces, ¿cómo lo mató? No lo tuvo que matar. Y Dios dijo, no lo haga, ya lo hiciste. Wow. ¿Ves? Una prueba de sentimiento para que hoy nosotros también disfrutemos del gesto que Abraham hizo esa vez. Porque ahí entonces él se convierte en el padre de la fe por un objetivo central, venciendo ese sentimiento. Y es que dice, papi, esto está raro, dijo Isaac. Porque primero se amarraba el animal. Pero el animal no se amarró, sino que se buscó la leña, el fuego. Y por eso le dice, papi, está la leña y el fuego. ¿Y el cordero dónde está? ¿Sí? Y él le dice, hijo mío, Dios se proveerá. No Dios proveerá. Una cosa es lo que Dios provee y otra cosa es lo que Dios se provee. Dios se proveerá de un cordero. No es lo mismo que Dios proveerá. Dios se proveerá de un cordero. Es de algo de él. Dios mío. No sé si sigue esa palabra ahí. Dios mío. Dios se proveerá de algo de él. Gloria a Dios. De él mismo, de sus entrañas. Dios se proveerá, hijo mío. ¿Y qué está defendiendo Abraham? El gran sacrificio. Porque no era la hora del cordero, sino del carnero. Por eso apareció un carnero, no un cordero. Wow. Al defender eso, Dios dijo, no, ya esto califica. ¿Ves? Esto califica de que tú serás el padre de la fe. Sentimiento. Ahora, podemos analizar sobre el sentimiento casos diferentes. Un caso diferente es el caso que Dios le habla a Saúl. Y le dice, quiero que termine Amalek. No deje nada. Le está hablando del sentimiento. Y le está diciendo, como dicen por la calle, yo no entro en sentimiento. Yo no estoy en sentimiento. Dios le dijo a él, no te apiades. Y la palabra no te apiades no entre en sentimiento. No entre en melancolía con lo que te estoy hablando. Obedece, porque el corazón daña la información que se debe de recibir en el espíritu. Cuando tú procesas lo que Dios te dice por el corazón, tus emociones dañan la voz de Dios. ¿Ves? Porque tú no estás para analizar, tú estás para obedecer. Muy fuerte. ¿Me copia? Entonces, Dios le dice eso. ¿Y qué hizo él? Escondió animales para el sacrificio. Pero yo hubiese perdonado a los niños. Que Dios le dijo, radica todo. Mátalo. Entonces, llega Samuel. ¿Ha hecho lo que Dios te dijo, Saúl? Sí, todo lo he hecho. Y dice Samuel, ¿qué oye en mis oídos? ¿No son bramidos de animales? Que Dios le dijo a Samuel, me ha pesado. Se quemó en la balanza de un reino en un momento determinado. ¿Por qué? Por el sentimiento. El sentimiento es tan peligroso que nadie murmura si no es sentimental. Muy fuerte. ¿Entiendes? Todo el que tú ves murmurando y chimeando es sentimental. Tiene un sentimiento negativo arraigado, no ha podido con eso, a pesar de que sabes, a pesar de que saca la espada, está perdiendo guerra a nivel del sentimiento. ¿Ves? Dios mío. Porque la guerra más grande no es que tú saques espada, es que tú te atreves a enfrentarte. ¿Ves? Entonces, ¿qué dice la palabra sobre Moisés? Y dice, y se desanimó el pueblo y murmuró contra Moisés. Fíjate que no hubo murmuración hasta que no se desanimó. Porque hasta el desánime te hace decir cosas que no debiste decir. ¿Ves?
Por eso es que la queja es tan peligrosa. Dice, no quejéis los unos a los otros para no entrar en condenación. Es que hay niveles dentro del sentimiento donde te lleva a territorio que tú nunca pensaste que te iba a llevar. Muy fuerte. Entonces, es otro ejemplo de sentimiento. Y podemos seguir narrando un sentimiento arraigado que sale a flote con David luego del pecado, cuando dice, en pecado me concibió mi madre. David venía en su batalla de menosprecio. Por eso, Satanás repetirá lo que tú viviste en momentos determinados y te va a repetir algo para que tú consideres dentro de tu ambiente lo que tú viviste. Y el ambiente de David fue de desprecio, y que luego le dicen, tú siempre tienes una malicia, dijeron los hermanos. Sí. Y Saúl le dijo, tú eres un muchacho. Pero que Goliat dijo, ¿acaso yo soy perro? ¿A dónde quería herirlo para detener la batalla de Goliat? En el sentimiento. En el rechazo. En el rechazo. ¿Y cuánta gente no están detenidos en el sentimiento del rechazo? Yo salí de ahí. Y tú y yo hemos conversado que tú también saliste de ahí. Claro que sí. ¿Me copia? Entonces, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es para todo hombre y mujer que han salido del vientre de una mujer. Viene el dolor, lo que yo te decía antes, dolor. El dolor es algo con la cual entramos en el diseño para vivirlo en esta tierra. El dolor es parte de nosotros en esta tierra porque el pecado produjo cosas. Entonces el dolor es algo que todo nacido de mujer, sea hombre o mujer, lo va a vivir en esta tierra. Le sirva a Dios o no le sirva a Dios, lo va a vivir el dolor. Y le van a llegar confrontaciones muy difíciles al hombre cuando le llegue el dolor. Porque el dolor es el dolor para toda raza humana. ¿Ve? Va a venir muerte, fracaso en la vida, cosas que te van a doler, la traición van a llegar. ¿Ve? Yo viví el dolor. Yo sé lo que es el dolor. En el año 2003 yo perdí mi madre. Mi madre nos llevábamos bien, éramos muy cercanos, nos amábamos. Luego en el 2005 perdí a mi padre. Y 9 días después que mi padre fallece, mis hijas se van con 2 personas siendo menores de edad sin yo saber en qué brazo estaban, dónde estaban, si habían sido raptadas o secuestradas. Yo no sabía dónde estaban mis hijas. Eso fue un desastre 9 días después de la muerte de mi padre. Y yo estaba en el fondo del patio de mi casa, ahí afligido, viviendo el dolor. Y mi esposa se acercó y me dijo, ¿y qué hace? ¿No tiene hambre? Yo le dije, yo quiero hacerte una pregunta seria a ti, le dije. ¿Tú estás dispuesta a echarle el último pleito con este hombre en esta circunstancia? Y me dijo, sí. Bueno, pues entonces tiremos nuestro cuerpo entre filo de hierro hasta quedar en el espíritu. Wow. Es muy fuerte eso, ¿ve? Y ella me dijo, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos tiramos en el molino del filo. Porque el proceso llega y el dolor llega porque algo hay que dejar en los filos para que termine el producto en el nivel que tiene que terminar. ¿Ve? Sí, le dije, pues entonces procedamos aquí. Y el caso es que luego Dios devolvió. ¿Ve? Y Dios nos dio a entender que nos escuchó y que de una forma o de otra logramos la victoria. ¿Ve? Pero el sentimiento ha arrastrado a muchas personas porque no lo ha detenido. Bueno, Jeremías estuvo a punto de ser detenido. Lo que pasa es que Jeremías se sacudió por la voz de Dios, porque él dijo, cada vez que hablo me es una afrenta. Hay una batalla desde que yo hablo. Yo soy un niño. Y Dios le dijo, no diga que eres niño, porque lo que yo te diga, tú tendrás que hacerlo. Tú vas a ir donde yo te envíe. ¿Ve? Porque el sentimiento no amarra a Dios. Dios te ayuda con él, pero Dios no entra en el nivel que tú quieres que él entre contigo.
Al contrario, Dios está para intervenir en el sentimiento y para que tú reflexiones, porque el sentimiento se transforma. Y cuando se transforma es por escala. Llega un momento determinado que algo, un ejemplo, la muerte de mis padres, la niña yéndose 9 días después de la muerte de mis padres, ese dolor podía transformarse en atadura. ¿Ves? Porque hay el enemigo es oportunista de cosas que tienen que suceder, pero que él la manipula y te lleva para que tú no salgas de ahí, de alguien que te dejó, alguien que te traicionó, alguien que de una manera te pagó muy mal. ¿Por qué? Porque existe la maldad en esta tierra. Y si nos llevamos de la maldad de los hombres en esta tierra, se nos ve el amor, se nos ve el perdón. Así es. Yo no sé si usted me está entendiendo. La sensibilidad se nos va. ¿Por qué? Porque nos quieren transformar en el diseño de lo que no somos. Y nos quieren llevar de una forma o de otra, frisano, para que lloremos en una esquinita de la cama. ¿Entiendes? Entonces, cosas que uno se la quitaba de la boca y se la daba a la gente. Cosas que uno hacía esfuerzo extra por ayudar a la gente, y luego tú eres la peor persona para ellos de la tierra, luego que tú extendiste la mano, yo les digo, pues yo tengo más de 30 años y pico bregando con esto. ¿Ves? De traiciones van y traiciones vienen, pero lo importante es la permanencia del amor, que eso no se soporta, no se resiste. Eso es como que el enemigo quiere arrastrarte al sistema del mundo. Porque el sistema del mundo es que tú me traicionas, yo te aborrezco. Exacto. Aquí tú me traicionas, yo te amo. Ajá. Aquí es diferente. Ya. Entonces, lo que quiere el enemigo es provocar que tú entregues tu identidad voluntariamente. Ya, exactamente. Y yo les decía esta mañana, dándole un consejo a un hermano mío, yo le decía, hubo un apóstol que me enseñó un principio muy importante. Y es que uno no se puede parecer a su enemigo. No. Entonces, si tú actúas conforme a lo que recibiste de tu enemigo, tú te estás pareciendo a él. Claro. Entonces, tú no estarás haciendo la diferencia, sino tú te estás convirtiendo en lo que es tu enemigo. Claro que sí. Y es muy importante saber que uno no puede parecerse a eso que tú tanto aborreces. Porque hay gente que aborrece la traición. Sí, claro. Pero cuando lo traicionan, traiciona. Entonces, ¿qué pasó? Entró en el renglón de lo que tenía que hacer. Porque un ejemplo, nosotros tenemos que cuidarnos de muchas cosas, porque muchas veces decimos somos enemigos, pero no tenemos la altura para ser enemigo. Muy fuerte. Porque hasta para ser enemigo hay que tener arte y tener concepto de conciencia de qué tipo de enemigos somos. ¿Por qué? Porque lo más difícil es mirarse al espejo y entender que tenemos un sentimiento que no hemos querido romper, porque casi todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos en el aspecto sentimental por el descuido de nuestras emociones. ¿Ves? Y hay muchas personas variantes. ¿Ves? Variantes. Porque hay personas que son la boca de Dios un momento, ¿me entiendes? Pero son vasijas de basura en otro momento. ¿Tú ves? Entonces, hay personas que te van a decir a ti, yo veo algo grande en ti, Dios te va a subir, Dios te va a hacer, se va a mover. Pero luego esa misma persona, porque fue que tomaron ese vaso en ese momento, porque hasta los vasos, aún los vasos desechables tienen su uso. Por eso nosotros no podemos elegir qué vaso Dios quiere usar, porque puede ser que use un vaso desechable aunque luego le echen el zafacón. ¿Ves? Pero lo usó. Wow. Muy fuerte. No sé si usted me está entendiendo. Wow. Pero no podemos elegir qué vaso Dios va a usar. Ahora bien, para ir declinando este tema tan poderoso, ¿ves? Está demasiado fuerte. Está muy fuerte porque hay personas que están atrapadas ahí. Yo conozco personas que tienen un ministerio maravilloso, pero el sentimiento negativo, al no saber trabajar con él y no caminar sobre ello, ¿ves? Porque David aprendió a caminar sobre los sentimientos que tenía. No había uno más sentimental que David.
Sin embargo, era muy parecido a Dios. ¿Ve? Muy fuerte. Wow, pero qué vasija tan rara, David. Dios dijo, es conforme a mi voluntad. Era un hombre melancólico. Melancólico, misterioso, rechazado. Y los errores que cometió, Usa fue muerto por él. Sí. Me copia, habló mentira, mandó a su oficial a lo peor de la guerra. Hasta asesino fue. Claro que sí. ¿Ves? Pero, wow, por eso es que hay teólogos que están turbados. Y dicen, yo no estoy entendiendo lo de David. Porque le están buscando la quinta pata al gato. ¿Por qué Dios no dijo eso de Samuel? Porque de Samuel Dios no dijo Samuel. De Samuel. Porque Samuel dijo, se paró ante el pueblo y Samuel mismo dijo, era tan correcto que dijo Samuel, ¿a quién le he tomado que no le he devuelto? ¿A quién le debo aquí? Y dice, y no hubo de qué acusar a Samuel. Pero Dios no dijo eso de Samuel, fue de David. Ahora arranquen esa página. Abasama, arránquenla. Porque hay gente que son tan santos que quieren arrancar la página de David. Arránquenla si usted puede. Me copia. ¿A qué no puede arrancar? Oh, gloria. ¿A qué no puede arrancarla? Gloria a Dios. ¿Me entiende? Porque el grado de tu concepto interno que tú tienes está tan contaminado que tú no resistes la restauración de David. Wow. Ay, hay gente que no resiste en esa restauración. Inclusive hay gente que dice, yo no sé por qué eso se escribió. Pero cuando tú lo analizas, no aman a Dios. Porque el que ama a Dios, ama la historia de David. Ay. Yo no sé si usted me está entendiendo. Claro. Viendo una historia de amor de un Dios que sabe que nosotros somos imperfectos, que tenemos defectos y que tenemos lucha. Y aún encima de eso, Dios dice, ministro joven Wander, usted puede. Esto la encarnación, usted puede. Fulano de tal, usted puede. Pero tú no estás viendo una mercancía de sentimientos. Yo soy una bola de sentimientos. ¿Cómo es que tú crees en mí? ¿Cómo es que tú dices que yo lo voy a hacer? Entonces Dios dijo, es que tú estás detenido en el sentimiento, no en la herramienta para caminar sobre él. Ahora bien, cuando una persona, que aquí está el secreto. Alguien me preguntó, ¿cuál era el secreto de David? Y yo le dije, él puede tener muchos secretos, pero yo conozco uno. Y era que David se hizo más débil hacia Dios que hacia sus propias debilidades. Y cuando tú eres más débil hacia Dios que hacia tus propias debilidades, nunca dejará de caminar sobre tus sentimientos. Porque tu debilidad hacia Dios, que tenía Daniel, que tenían los jóvenes hebreos, que tenía Moisés, que tenía Josué, no eran superhéroes, eran gente débil hacia Dios. Porque el débil hacia Dios no piensa en el infierno, piensa si le falla a Dios. Cuando ofende a Dios, se quiere morir. Porque dice, él no se merece. Oye, yo he pasado por ahí, que dice, Dios mío, tú no te mereces que yo me porte de esa manera. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el débil hacia Dios, su recurso es Dios. Porque dice, el pobre en espíritu no es que no ore ni ayune, es que cada día depende del Padre cada amanecer. Dios mío, sin ti no lo puedo hacer hoy. Entonces el débil se aferra a Dios, el fuerte se cae. Wow. Entonces hay gente que son fuertes, que se caen, el débil les camina, porque el débil dice, yo no sé caminar solo. Agarra mi mano, que es segura. Muy fuerte. Wow, tremendo este día. Wow. La debilidad te lleva a la dependencia. La dependencia de Dios. Porque la debilidad es simplemente el recurso que Dios tiene para que tú te enfoques en Él y sepa que tú no puedes caminar solo. Porque la independencia, el que se forma independiente es una presa fácil. El que depende del Padre se hace difícil. ¿Sí? Porque ya no está dependiendo de Él. Lo que pasa es que Dios quiere desbaratar la estructura sentimental que tú tienes para crear el propósito de Dios que esté por encima de tu sentimiento. Es que el sentimiento va a llegar. Estamos aquí. Te va a llegar el dolor. Pero el sentimiento nunca te va a hacer abandonar el propósito.
Ay, 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 ay. Nunca es cuando tú le das rienda suelta y alimenta lo que no tiene que alimentar. Porque el sentimiento o tú lo alimentas o tú lo denutres. La dependencia de Dios te absuelve la batería del sentimiento y te va reduciendo hasta que tú entiendes que no es lo que tú sientes, es lo que Él dijo. Wow. Ay, es que el que se lleva de lo que siente nunca terminará haciendo lo que tiene que hacer en Dios. Porque tú vas a sentir muchas cosas. Por eso es que a mí no me gusta mucho lo que viven sintiendo. ¿Entiendes? Es un asunto de obediencia al Padre. Y cuando tú estás temblando, entonces ahí que Pablo lo reconoció, porque cuando Pablo era fuerte azotaba a los creyentes y los perseguía y lo azotaba hasta que de repente lo tumban del caballo, se cae y se convierte en el débil. Entonces funcionaba. Cuando él estaba fuerte no funcionó. Cuando se debilitó funcionó. Porque la debilidad es que tú encuentres la vía de cómo depender de Dios. Esa es la debilidad. Que tú encuentres esa vía. Hay mucha gente envuelta en sentimientos para ir cerrando ya aquí. Muchas personas envueltas en sentimientos. Si no, pregúntaselo a los grandes profetas, hombres de Dios, ¿qué fue lo que lo quiso detener? ¿Qué en un momento determinado? ¿O usted cree que fue fácil lo de José en Egipto? Sin papá, ni madre, ni hermanos, traicionado allá. Hay cosas que la Biblia no lo narra, pero por lo que yo siento, yo entiendo a José. Wow. Dios mío, yo no te puedo entender muy esto. Fuerte, porque hay cosas que tú vas a entender de los hombres de Dios por lo que tú sientes hoy. Dice, wow, si lo que yo siento y lo de José fue peor, ¿qué sentiría José? Traicionado, sin papá ni mamá. Lejos de su nación. Lejos de su nación. No tenían su fe. Él la tuvo que comenzar a enseñar allá. Su fe. Si en un momento determinado nadie sabe si tuvo que dirigir el devocional cultural y el mensaje. Nadie tenía. Nadie le oraba a las 3 de la tarde en la oración de la cadena. Nadie iba a llevarle un culto a su hogar. De decirle, José, Dios dice que está contigo. Un solo sueño lo metió en el proceso y un solo sueño lo sacó del proceso. Wow. El mismo sueño que lo entró en el proceso, con el mismo sueño salió del proceso. La palabra que Dios te da es la que te va a meter en el proceso, pero esa misma palabra te va a sacar del proceso. Dios mío. Es la visión que Dios te da, te va a meter en el proceso. Por esa misma visión te va a sacar del proceso. Porque tú eres probado por lo que Dios te dice. Señores, esto está... Dios mío. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte lo que usted está diciendo. Porque ahora mismo hay mucha gente, jóvenes, muchos jóvenes que están peleando dentro de ellos. Me copia. Y ellos dicen, es imposible yo ser lo que Dios dijo. Porque yo sé lo que siento por dentro. Yo estoy destruido. ¿Ves? Hay gente destruido, traicionado, abandonado. Gente que no se criaron con sus padres. Gente que abusaron de ellos en su niñez. Hay muchas situaciones sobre el sentimiento. Porque ellos se detienen en el daño, no en el propósito. ¿Tú ves? Entonces el propósito te dice, yo soy el que te voy a enseñar, yo soy el propósito mismo. Cuando tú entres en él, en el mismo propósito, te sanan. Hay gente que quieren ser sanados sin aceptar el propósito. Wow. Tú no ves que cuando Dios practica una sanidad interior, la gente se alinea. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Sí. Entonces tú tienes que tener presente que el propósito es más grande que tu herida. Cuando tú dices, Señor, yo acepto,
yo recibo. Entonces Dios tiene un compromiso de sanarte en la vía del propósito. Hay mucha gente en situaciones, pero el Espíritu de Dios hoy viene a hablar con alguien que está ahí en su casa. No importa la edad, el dolor es el dolor. Hay personas avanzadas en edad que todavía están en dolor, pero hay personas de media edad que todavía están en dolor. Hay jóvenes en dolor. Hay niños en dolor. Los niños tienen sentimientos y mucha gente se han convertido en cajas de sentimiento y el sentimiento es que lo guía. Y el sentimiento se parece mucho a la guianza del Espíritu. Y hay gente confundida siendo guiado por lo que sienten, no por el Espíritu. No por el Espíritu. Y lo que sienten le va a disparar el sueño. Y lo que sienten lo van a dejar. Van a ver cosas que no son por lo que sienten. Están siendo guiados por un sentimiento, no por el Espíritu. Y esos son los sensuales según la Biblia. Claro, los que seducen. Sí, los sensuales que no tienen el Espíritu. Que no tienen el Espíritu. Entonces, ¿qué Dios nos quiere decirle en esta entrega poderosa? Que nos cuidemos. ¿Quién nos está guiando? El sentimiento te meterá en problemas. La guianza del Espíritu te saca de él, del problema. Hay muchas señales cuando es Dios y cuando eres tú. Porque que lo de Dios limpia. Lo del sentimiento ensucia. Entonces, una persona metiéndose en problemas cada rato porque supuestamente causando heridas, causando problemas, causando choques, porque hay gente que a propósito usan ese beneficio del sentimiento para que otro sea detenido. Dios mío. Y son instrumentos del enemigo para detener otro propósito. Para detener otro propósito. Porque cuando tú no ejerces, tú no quieres que otro ejerza. Me copia. Dios mío. Cuando tú eres un frustrado, hay gente que está frustrado y no aceptan tu bendición. Ni aceptan lo que Dios está haciendo en ti. Ni aceptan que Dios se mueve. Eso es un sentimiento que lo tenía Coré. ¿Por qué tiene que ser todo a través de él? Yo también puedo, dijo Coré. Ay, Dios mío, eso es muy fuerte eso. Yo también puedo, dijo Coré. ¿Por qué ustedes lo siguen a él? ¿Rebelión? ¿Rebelión? Siempre van a haber personas que van a querer lo que tú tienes. Te hacen la guerra disfrazada, pero es que en realidad tienen envidia de lo que tú portas. Dios tuvo que convencerme porque para mí todo estaba bien. Y Dios me dijo, no, mira aquí. Mira aquí. Porque cuando tú estás seguro de lo que tú tienes, tú no andas vacilando. ¿Ves? Te goza de que otro transicione. Y lo celebra. Y lo celebra. Porque yo verte que Dios te usa a ti confirma mi ministerio. Yo siento a Dios la confirmación de mi llamado cuando Dios te está usando. Dice, wow, Dios me llamó terrible. Pero es a ti que te está usando. Ay. Es muy fuerte eso, Wander, es muy fuerte. Pero hoy en día pasa lo contrario. No. Cuando lo está usando, el mismo que profetizó, entonces se levanta. Se levanta porque, oye, lo que pasa, mira, hay mucha gente que lo que son es caja de emociones. Lo más terrible es un emocional vestido de espiritual. Ay, mi madre. Y no importa el rango, ni la posición ministerial que dice que tenga. Hay muchos muchachos vestidos de generales, pero son muchachos emocionales. Porque son cajas de emociones. Me copia. No tienen templanza. El que tiene templanza no se le zafa la lengua para destruir. No tienen dominio propio.
¿Por qué? Porque son emociones vestidas de gente. Muy fuerte. ¿Entiendes? Vestido de ministro. Vestido de ministro con rango, con posiciones hasta privilegiadas. Y son muchachos. Son adolescentes espirituales. ¿Entiendes? Entonces la adolescencia espiritual es mejor que tú seas un niño y no un adolescente. Muy fuerte ese código. Pero venga acá. Los adolescentes tienen las emociones revolteadas y no sé. Hay que detenerse. Todos nos hemos revolteado en un momento determinado. Sí. Lo que pasa es que algunos no hemos detenido. ¿Me copia? Disculpe. Lo que yo porto de Dios está por encima de lo que yo siento. Si no, yo fuera un hombre herido en este tiempo. Hay cosas que yo nunca la voy a testificar para no hacerle el favor a nadie. Me copia. Pero es fuerte el ambiente que uno se rodea, que uno vive. Me copia. Extendiendo la mano, velando, ayudando. Gente que llegaron desbaratados a la vida de uno. Sin desbaratado a la vida de uno. La palabra de Dios lo han vuelto a dar vida. Y luego, uno es lo peor para ellos. Si me entro ahí, en ese asunto, entonces caminaré en su nivel. Miren, hay gente que no pueden darse el lujo de bajar a nivel de nadie, porque el día que lo haga, te convierte en lo que ellos son. Tienes que mantener tu nivel arriba, porque alguien arriba conectará contigo. Wow. Dios mío. Una pregunta, apóstol. Wow. ¿Cómo nosotros podemos distinguir un hombre espiritual a un hombre que simula ser espiritual? Sus acciones lo van a delatar. ¿Ves? Alguien me dijo: pastor, yo voy a estar contigo y vamos a pelear guerra juntos y vamos a estar ahí. Yo le dije: no te apresures. Espera que la guerra llegue. Cuando llegue la guerra, entonces va a aflorar en tus acciones qué era lo que tú decías, qué era lo que tú hablabas. ¿Entiendes? Que hay gente que terminan de sentir a Dios ahora mismo y ahorita te niegan. Pero estaban hablando en lengua contigo. Lloraron en la presencia, supuestamente. Pero ahorita te negan y dicen: esa gente no son de Dios, ¿no? Ahí no hay nada de Dios. Pero ¿quién era que estaba llorando ahí al lado? ¿Quién fue que sintió por la palabra que se desataron? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú sentiste? Eso es cuestionable. ¿Tú sentiste al Espíritu o no sentiste al Espíritu? ¿Dios te confirmó o no te confirmó? ¿Dios te habló o no te habló? Y dependiendo de tu respuesta, será revelada tu intención. Tu intención y quién tú eres en realidad. Y en realidad si tiene nivel o no tiene nivel. ¿Me copia? Porque cuando tú tienes nivel, tú no dañas. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Cuando tú tienes nivel, tú no dañas, tú buscas soluciones. Wow. Y buscas la manera de cómo arreglarlo. ¿Ves? Que la persona elija perderse, no que tú lo ayudes a perderse. Tú quieres seguir ese camino, traté de ayudarte. Tú quisiste seguir ese camino. Pero no podrá decir: no me quisieron ayudar. Wow. Esto es muy fuerte. No sé, yo creo que ya estamos declinando, ¿verdad? Apóstol, invite a la persona a la cumbre. Dios mío, Padre. Yo no soy muy bueno con esto porque Quiñones y Wander tuvieron que soportarme a mí, yo haciendo cosas raras. ¿Tú me entiendes? A cada rato fallaba. Pero la cumbre del día 12, que empieza el viernes 12 en la noche, sí, ¿verdad que sí? Sí. Hasta el sábado o el domingo en la mañana, es demasiado grande lo que va a suceder ahí. Es muy fuerte lo que va a suceder ahí.
Yo siento una expectativa muy elevada. Y hay gente del mundo entero que me está escribiendo inquieto para la cumbre. Bueno, el pobre Quiñones yo lo tengo alzado, yo creo, porque a cada rato le mando una gente para que le dé las informaciones, porque se han aglomerado. Sí, sí. La gente, mucha gente. Hay un hormigueo. El gigante se levantó porque no tiene vergüenza. Dios mío. Porque que yo he sentido la amenaza. ¿Entiendes? Yo he sentido la amenaza sobre esa cumbre en el mundo espiritual. Y así mismo, como se ha levantado Satanás, sí tendrá que acotarse. Dios mío. Porque ya lo que Dios dijo, ya lo hizo y lo va a hacer. Wow. Dios lo que va a repetir lo que ya pasó. Dios Canta y calla, ya llama. Y Dios ve muchas cosas. Y Dios vio muchas cosas. Entonces se va a repetir lo que ya él vio. O sea, lo que viene para la cumbre es terrible. Y más que 100 gente que vienen entregados. Es muy importante eso. Sí. Yo no, en ninguno de de los pocos que han hablado conmigo, que quizás no sean tantos como con usted y Quiñones, están entregados. Sí, hay gente que vienen. Yo dije, allá dije, yo voy para que Dios haga conmigo lo que Él quiere. Ahí no hay que hacer muchas cosas. Ellos mismos están creando su atmósfera. Porque hay una atmósfera en el quebranto que obliga a que el cielo se ponga a su favor. Wow. Dios mío. Porque son llaves. El quebranto es una llave. El arrepentimiento es una llave. Que el cielo no puede resistirse a eso. Ay, Dios mío, es muy fuerte esto. Muy fuerte. Muy fuerte, señores. Dios mío, sobrenatural con el apóstol. Sí. Dejen su comentario. Nos vemos el 12 de septiembre, viernes de la noche, 7 p.m. Sábado 13, domingo 14. Ay, Dios mío, 3 días. Liberación, sanidad interior, milagro, prodigio. Sí. El Señor va a hacer grandes cosas. Lo que dijo el apóstol, que Dios va a repetir lo que ya hay gente que se van a acostar ellos mismos para que Dios lo opere. Ay, Dios mío, Padre Santo. Ellos mismos. Dios mío. Se van a acostar, se van a poner a boca arriba ya, a lo que tú quieras. Porque la gente viene dispuesta. O sea, no es un asunto. Quizá pueda haber una resistencia, pero es difícil porque es que la gente está en eso, Juan. Sí. ¿Entiendes? Sí. Gente de todo el mundo. De todo está en el eso, mundo. pero yo sé cómo me hablan y me dicen, apóstol, yo voy para allá. Yo voy a desgranarme allá. Yo me voy a tirar. Que Dios haga conmigo lo que quiera. Ya estoy cansado de mí mismo. Ya estoy cansado de vivir una vida mediocre. Me lo han testificado. Sí, a nosotros también. ¿Entiendes? Sí, estamos cansados ya de lo mismo. Estamos cansados de lo mismo. No queremos ser igual. Y no lo están diciendo de labios. Yo he sentido que hay gente que están entregada para esa cumbre. Sí. Mira que yo no ando creyendo mucho. Pero yo he sentido que hay gente que van entregados para la cumbre. Sí. Señores, wow. Este episodio va para la historia. Sé que va a marcar mucha gente. Amén. Va a despertar mucha gente. Wow. Y sé que va a provocar que la gente se canse de lo que ya son. Ya, wow, Dios mío, qué lindo. Wow. Lo más lindo es cuando una gente se cansa. Sí. Porque a través de que cuando una gente se cansa hay un despertar. Ay, sí. Gloria a Dios. Y hay gente que van a despertar con este video. Sí. Van a despertar y van a encarar las cosas que han estado ahí, que la han pasado desapercibidas, pero siguen ahí. Y a través de este video sé que van a despertar las personas y van a comenzar a caminar sobre sus sentimientos. Sí, y algo más, que fue que hicieron una casa para sus sentimientos y ellos la van a desbaratar. Amén. Wow. A decir, yo desbarato la casa que yo hice, porque hay gente que hicieron una casa y agarraron el sentimiento y lo refugiaron ahí y nunca han querido salir de esa casa. Esa casa hay gente que la van a romper. Amén. En el nombre de Jesús. Como se murió el familiar de Abraham cuando fue con Lot, fue que se murió el sentimiento y tuvieron que salir de esa casa en el caminar. Wow. Terrible. Dios mío. Señores, Dios le bendiga. Dios le guarde.
La cumbre, el que quiera registrarse y participar, los números están ahí en pantalla y el enlace de registro en el primer comentario. Nos vemos allá. Dios le bendiga y Dios les guarde. Shalom.